La química del amor. Entonces, bueno, antes de hablar un poco de la química del amor, me gustaría hablar de los conceptos del amor griego. ¿Y por qué hablo de esos conceptos del amor? Porque, digamos, nosotros, nuestra cultura latinoamericana, pues nosotros heredamos mucha de nuestra cultura de los romanos, y los romanos la heredaron de los griegos. Entonces, prácticamente nosotros tenemos una herencia grecorromana. Y es interesante que hay ciertas cosas que parece que no heredamos completamente, pero que son importantes hoy en día. Y es precisamente el concepto del amor de los griegos. Eso también es interesante, por ejemplo, cuando se estudian los textos del Nuevo Testamento que fueron escritos en griego, porque en el Nuevo Testamento se dice que Dios es ágape, ¿sí? Dios es ágape, es decir, al traducirse al español, por ejemplo, pues lo tradujeron como Dios es amor. Pero si ustedes se dan cuenta, en español nosotros tenemos una sola palabra que es amor. Entonces, en español, esa palabra puede encerrar el eros, puede encerrar la filia, puede encerrar el ágape. En cambio, los griegos tenían tres palabras separadas para tres cosas totalmente diferentes. Y precisamente ahí está el problema, porque, digamos, yo estoy hablando del español, de la cultura del español como tal, de la cultura, porque nosotros no tenemos otra palabra, es decir, tenemos la palabra amar y querer, ¿sí? E incluso los hispanohablantes delimitan que el amar es más intenso que el querer, y también delimitan las funciones del amar o del querer. Entonces yo puedo decir, es decir, hay un significado más profundo cuando yo digo yo amo a mis padres o yo quiero a mi mamá, o yo quiero a mi papá, ¿sí? Es decir, en español cuando digo yo amo es más intenso, es más profundo. Cuando yo digo yo quiero a esa persona es diferente, es decir, yo amo a esta persona. Porque cuando en español decimos yo amo a esa persona, estoy hablando que, o sea, supuestamente es algo más profundo, más intenso. Es decir, en español existen solamente dos verbos, amar y querer. Pero, ¿cómo traducir eros, filia y ágape al español? Ese es el problema, ¿sí? Porque no hay palabras equivalentes en español para traducir esos tres conceptos, ¿sí? Lo más cercano es el eros es un enamoramiento, pero el problema es que como no es una equivalencia, entonces en el enamoramiento en el idioma español tiene una connotación ya muy diferente, muy relacionada a muchas cosas que no tienen nada que ver con el eros griego. Lo mismo la filia. Si traduzco la filia a la amistad, la palabra amistad también no se alcanza a asemejar a lo que significaba la filia griega. Y lo mismo el ágape, si lo traduzco como amor incondicional o compasión, pues no se va a acercar al significado del ágape griego. Por eso podríamos decir que no existen unas equivalencias en español sobre estas tres palabras, solamente aproximaciones. Entonces, digamos que volviendo a los textos del Nuevo Testamento, se utiliza mucho esa palabra que dice Dios es ágape, ¿sí? Y también se utiliza la palabra filia. Hay un texto donde el Señor Jesús está hablando con uno de sus discípulos, con Pedro. Le dice, Pedro, tú me amas, y que le pregunta tres veces. Es en ese texto, en el texto griego, utilizan la palabra filia y la palabra ágape. Claro, al español lo tradujeron con la misma palabra que es amar, pero entonces se pierde mucha información en esa traducción. Entonces, por eso es que empiezo con esto, porque me parece a mí que los griegos estaban más cerca a, a los conceptos sobre el amor que hoy en día nosotros no podemos expresar
ampliamente en nuestro lenguaje, por lo menos en la lengua española pasa eso.